que bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza, Selah. Este salmo nos da una imagen de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Si tú te das cuenta, el mundo está viviendo tiempos de angustia, tiempos de temores. Eso de que un monte se traspasa el corazón del mar, ¿qué significa? Que muchas cosas que estaban bien fundamentadas se pueden quitar de un sopetón, ¿sí? Y echarse en el fondo del mar. Por ejemplo, para muchas personas la Biblia era algo que estaba bien fundamentado. Durante muchas generaciones se le dio algo importante y de repente, ¡bum!, a la basura, ¿no? El matrimonio, ¿sí?, también que era algo, una institución que la gente lo tenía en alta estima, hoy al fondo del mar, ¿sí? Y vemos cómo van resurgiendo nuevas cosas, los matrimonios entre homosexuales, todas esas aberraciones a las cuales nos estamos acostumbrando. ¿De qué habla? De un revolverse, ¿no? Esos fundamentos de la familia ya no son viables ahora en día. En muchas naciones, ni siquiera los matrimonios, los nacimientos, los niños ya no tienen ese valor que tenían antes. Puedes ver el terrorismo, ¿sí? Aquí tenemos lo que acaba de pasar en Boston, ¿sí? Unos cuates tronando unas bombas, musulmanes, y otra vez volvemos a decir, ¿qué tienen esas personas en su cabeza, no? O sea, ¿quién puede tener una fe tan aberrante y tan loca de por su fe ir a matar a otros que ni culpa tienen, ¿no? O sea, eran unos chechenos y eran musulmanes, ¿no? Y por ahí le tienen que lavar el coco y el cerebro para ir a hacer una atrocidad, ¿no? Tenemos el narcotráfico en nuestro país, la inseguridad, la impunidad. Es terrible, ¿no? La impunidad, la violencia, la pobreza, la maldad. Sabiendo que no hay ninguna región en nuestro país que se libre de eso. Pero ¿y qué piensas de lo que pasó en Pemex? En donde un secretario de Estado se puede sentar y puede decir que fue gas, ¿no? ¿Sí? Cuando mucha gente no cree eso, ¿no? ¿Sí? Cuando hay ya testimonios de personas que vieron ahí las bombas, así como las fueron sacando, y el gobierno te dice, fue gas, ¿sí? Y para callar a aquellas personas que murieron, a sus familiares, ¿qué hacen? Les dan unos trancazos de unos millones de pesos. ¿Para qué? Para que se callen, hermanos. ¿Y la gente qué hace? Nada, estamos acostumbrados a todo esto. Se acumulan los problemas, se acumulan los sufrimientos personales, las crisis económicas, un montón de cosas que van pasando en este mundo y que si lo vemos, es un mundo en caos. Es un mar revuelto, ¿no? Sí. Las aguas están turbias. Y en medio de todo esto, Dios nos dice, yo estoy contigo. Yo estoy en medio de todo esto, y aunque los montes, ¿sí?, aunque las aguas, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. O sea, Dios nos da una palabra de seguridad. ¿Sí? El mundo es un caos. A lo mejor tu familia está en caos, pero Dios es tu amparo y tu fortaleza. Y Dios no va a dejar, ni va a permitir que el diablo se salga con la suya. En un momento dado, ¿qué es lo que se está peleando aquí? Se está peleando tu alma. Todo esto viene ¿para qué? Para que los que tenemos fe en Dios nos sea arrebatada la fe. ¿Para qué? Para que nos volvamos otra vez y nos metamos en ese torbellino de confusión y de maldad. Y en esa promesa, Salmo 46, verso 4, lo leímos hace ratito, del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. La que sigue. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob.
Selah. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. ¿Lo regresamos en la otra? ¿Qué resaltamos aquí? Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. En el versículo 3 dice, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes, o sea, aunque el mundo esté en un caos, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. Y es algo que tenemos que tener nosotros claro en nuestra vida. O sea, en medio de esta iglesia está Dios. ¿Sí? No están los hombres, está Dios. ¿Sí? Nosotros somos cristocéntricos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos alrededor de Dios, alrededor de Cristo. Si la iglesia no está a nuestro alrededor, nosotros no somos lo más importante en esta iglesia, lo más importante es el Señor Jesucristo. Y eso nos tiene que quedar a nosotros bien claro, porque cuando ponemos a un hombre en el centro, ¿qué pasa? Las cosas se echan a perder. ¿Sí? Vienen las idolatrías humanas y entonces vienen todos los problemas. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, aquel Dios que le prometió cosas a Jacob, aquel Dios que se le apareció a Jacob en sueños, aquel Dios que le permitió a Jacob ver una escalera que había en la tierra y que subía ¿hasta dónde? Hasta el cielo, y él veía bajar y subir ángeles. Y ese hombre, cuando vio todo eso, hizo pacto con Dios, ¿sí? Y le dijo, Señor, si tú hicieras que yo fuera y regresar en paz, yo te voy a servir y yo voy a hacer esto. Y creo que ahí es cuando él se compromete a darle el 10% de lo que tenía a Dios. ¿Sí? Le dice, yo te voy a dar de todas las cosas que tú me des, el 10. ¿Sí? Y no te estoy predicando que vas a ir estudiando, te digo de dónde se genera ese Dios, ¿no? O sea, ¿quién es ese Dios? O sea, es un Dios tremendamente poderoso. Y ese Dios, en este mundo de confusión, en este mundo de caos, en este mundo de problemas y de situaciones adversas, dice, yo estoy contigo. En el momento que tú quieras, yo estoy ahí para ayudarte, para socorrerte, para salvarte. Oye, Señor, pero son muchos mis enemigos. No importa, yo soy Dios. Señor, pero es que ellos tienen influencias. No importa, yo estoy sobre toda autoridad. Yo quito y pongo, ¿sí? Yo destruyo una guerra o yo destruyo una nación. O sea, Dios lo hace. ¿Por qué lo hace? Porque Él es Dios y no hay otro Dios. Y cuando nosotros nos acercamos a ese Dios, tenemos que entender quién es Él. Él está continuamente dispuesto a hablarnos y guiarnos. Y esa es otra cosa que tenemos que admirar de este Dios, la paciencia para con nosotros. Él ha hecho posible todo esto dándonos a su Espíritu para que habite en nosotros. Dice la Biblia que Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo. Y ojalá y que cualquier cristiano pudiera comprender esta verdad. Ojalá. Si un cristiano lograra comprender esto y saber que Dios está de su lado y que Dios lo cuida y lo protege y que Dios lo bendice y que Dios lo va a guardar hasta el fin del tiempo, los cristianos andarían de gozo en gozo, de gloria en gloria. Cuando vieras un problema dirías, Señor, es una oportunidad para demostrarle al mundo que tú estás conmigo. Y verán las naciones y temblarán. O sea, cuando vean quién está conmigo. Si somos honestos, a veces pensamos o tenemos un concepto inadecuado de la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando le decimos, Señor, ven y toma el trono, ¿sabes qué es la imagen que viene a nuestra cabeza? ¿Sí? El corazón. ¿Sí?
un huequito, un asiento, en donde yo estoy, agarro, me quito y pongo a Dios. Ese es el concepto que viene a nuestra mente. Bueno, a mí es el concepto que yo tengo. O sea, que Dios viene y se pone ahí y se sienta, ¿no? ¿Sí? O sea, y cuando yo necesito a Dios, ¿qué hago? Voy y le toco. Dios, ¿me puedes ayudar? ¿Sí? Y entendemos que está ahí. ¿Sí? Y solamente cuando lo necesitamos vamos y le tocamos, ¿no? ¿Sí? Y le pedimos, ¿no? ¿Sí? Y no entendemos que es el Espíritu morando en todo nuestro cuerpo. No es solamente ahí en un lugarcito del corazón. Es en nuestros pensamientos, en nuestras manos, en nuestros pies, en nuestra boca, en nuestros ojos, en nuestros oídos. O sea, Dios está en todos nosotros. Él sabe que todos enfrentamos profundas necesidades y problemas. Yo creo que si hiciéramos un censo de las necesidades o de los problemas que tú tienes, yo creo que los únicos que la alegrarían serían los niños que están allá, ¿no? Pero creo que todos los que estamos aquí, de una u otra manera tenemos una necesidad, estamos enfrentando un problema ahorita, ¿sí? Tenemos angustias en nuestros corazones, tenemos cosas que nos aquejan y nos agobian. ¿Sí? No creo que aquí haya una persona que pueda decir, yo este día no necesito nada de Dios. ¿Sí? Estoy en ceros. Creo que cada uno de nosotros tenemos grandes necesidades de Dios. Todos nos encontramos en torbellinos, en tentaciones, en tiempos de confusión. Y entonces el mensaje de Él es, yo estoy contigo. Si tú te rindes a mí, yo estoy contigo. Yo te voy a ayudar. O sea, no va a haber nada que no puedas alcanzar. Segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, en ese caos en el que puedas vivir, Dios te dice que hay preciosas y grandísimas promesas. Hay una promesa para cada necesidad. Hay una promesa para cada necesidad. Y lo que tú le digas a Dios, Dios te va a contestar con una promesa. O sea, la Biblia está llena de promesas. Y hay algunas personas que en un canto, en una alabanza, de repente Dios te da a ti, en lo personal, una promesa. Y Dios te la da, y a lo mejor tú dices, no, Dios me habló, pero precioso. Y los hermanos dicen, no, a mí no. ¿Sí? Bueno, a ti Dios te dio una promesa. ¿Sabes qué debes hacer con tus promesas, hermanos? Las debes de agarrar y creerlas. Y en esos momentos de angustia debes de sacar esa promesa y decirle, Señor, tú me dijiste esto. Tú me prometiste esto. Tú me hablaste y me dijiste que tú estarás conmigo hasta el fin del mundo. Y a lo mejor cuando te sientas no amado por las personas que están a tu alrededor, por tu esposa o por tu esposo, por tus hijos, que ves el menosprecio de ellos hacia ti, hay palabra de Dios que te va a fortalecer. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo no te dejaré, dice Dios. ¿Sí? La que te dio de mamar en sus pechos y te abandonare, yo no te abandonaré. Porque yo soy el Padre de todos los huérfanos. Promesas, hermanos, y promesas, y muchas promesas. El problema es que no las tomamos, no las creemos. Esa paz sobrenatural es una parte de la naturaleza divina de Dios y de todas sus promesas que hay en la Biblia. Vamos a considerar en esta predicación algunos puntos para que nos demos cuenta que esa paz que Dios te promete, que esa paz que Dios le da a sus hijos, esa paz te la pueden robar. ¿Sí? Hay cosas que pueden influir de manera negativa para que se te quite esa paz que Dios te ha dado.
Romanos 7:21. Hay una maldad siempre presente. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y aquí sí, hermanos, vamos a meternos a puntos un poquito delicados. El hecho de que tú te conviertas a Dios, el hecho de que tú te vuelvas cristiano, ¿sí?, no significa que la maldad ya nunca va a llegar y va a estar en ti. ¿Sí? La maldad puede estar ahí anidada y puede esperar el tiempo que sea necesario. ¿Para qué? Para salir otra vez. ¿Sí? O sea, ahí está la maldad. Claro que cuando Dios viene y Dios nos perdona y Dios nos limpia de toda maldad, ¿sí?, o sea, nos limpia de todo pecado, de toda perversión y nos hace criaturas nuevas. ¿Sí? Pero la maldad está ahí, esperando. Si quieres, podemos decir que está a la puerta, viendo el momento en que pueda entrar otra vez en tu vida y hacer destrozos. David decía, guárdame de mi maldad. ¿Sí? ¿Qué significa eso, hermano? Que las personas se deben de dar cuenta de quiénes fueron, de las maldades que hicieron, de cómo se comportaron. Y cuando viene Dios y te limpia y te convierte todo eso, o sea, Dios no te pone tu mente en blanco. ¿Sí? Tú te sigues acordando de todas aquellas cosas que cuando no tenías a Dios tú hacías. ¿Sí? Entonces, tú sabes de lo que eres capaz. Y tú eres consciente de que si Dios se aparta de mi vida, o más bien, si yo me aparto de Él, ¿sí?, yo puedo volver a hacer esas maldades. Y dice la Biblia que cosas peores. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que el demonio llega y encuentra la casa limpia y le dice a 7 más, vénganse, ¿sí?, ya nos limpiaron la casa. O sea, la maldad va a estar ahí presente en nuestras vidas. Hay algo que se llaman las concupiscencias, que son esos deseos fuertemente excitados, que son deseos, no son hechos, no son acciones. O sea, una persona cuando se convierte a Dios, hay pecados que fueron muy arraigados. Por ejemplo, el tabaco, el alcohol, el sexo, la avaricia, la violencia, la amargura. Y ahí están esas concupiscencias. O sea, ya Dios te perdonó, ya Dios te salvó, ya estás caminando, pero va a haber una tendencia hacia esos pecados, ¿sí?, hacia el adulterio, hacia la pornografía, hacia la fornicación. No quiere decir que los estés cometiendo, pero ahí están. Y si nosotros nos descuidamos, ve lo que dice Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si tú no te cuidas, si tú no cuidas tu salvación, si tú empiezas a andar de manera ligera, o sea, tú no te estás peleando contra otra persona, o sea, hay seres espirituales que están peleando tu alma. ¿Sí? Por un lado están los ángeles, por otro lado están los demonios. Y hay una lucha encarnizada por tu alma. Tú inclinas la balanza de un lado o de otro. En el momento que tú decides algo, tú te vas hacia el lado correcto, ¿sí?, que se llama la virtud, o te vas hacia el lado incorrecto, que se llama la impiedad. ¿Sí? Entonces, si tú no te das cuenta que hay una guerra espiritual y que ese enemigo está trabajando contra ti día y noche, que está sobre ti, si tú no te das cuenta que hay seres espirituales que pueden inspirarte a regresar otra vez a hacer lo malo, te descuidas y ¿sabes qué va a pasar? Van a tomar ventaja. ¿Y sabes qué es lo que van a utilizar ellos? Tus propias concupiscencias. Te van a tentar por esas áreas en donde tú eres débil.
Y te vas a empezar a dar cuenta que de repente como que se vienen en cascada muchas cosas. ¿Para qué? Para que tú peques. Y por otro lado, el mal va a estar trabajando en tu mente, en tu conciencia, ¿sí? Diciéndote que no es tan malo que lo hagas, que esto, que lo otro, que aquello. Y de repente se pasa al otro oído y te empieza a hablar. Y Dios no está contigo, y Dios no te ayuda, y Dios te está dejando solo, y Dios no existe. ¿Sí me entiendes? O sea, es una guerra, hay una maldad siempre presente. O sea, siempre la maldad está presente. O sea, no se te debe de olvidar que estamos en un mundo dominado ¿por quién? Por el espíritu de desobediencia, el espíritu de la potestad del aire. Hay un enemigo real y eso lo tenemos que tener nosotros en nuestra cabeza. El príncipe de la potestad del aire. Él gobierna un imperio perverso de poderes demoníacos y estos principados cumplen su constante orden de acosar al pueblo de Dios. ¿Y qué va a utilizar? Todo. ¿Sí? El diablo, ¿sí?, no firma un pacto. ¿Sí? Ahí, no recuerdo bien cuál es el dato, pero creo que en las guerras se firma un pacto, creo que es el de Viena, ¿sí?, en donde se firman y como que se ponen las reglas de la guerra, ¿no? ¿Sí? No vamos a matar civiles, no vamos a hacer esto, vamos a tratar a los prisioneros como prisioneros de guerra, no los vamos a torturar. Es una guerra, ¿no? ¿Sí? Bueno, el diablo no firmó eso. ¿Sí? El diablo va a utilizar todas las artimañas posibles. ¿Para qué? Para destruirte. ¿Sí? Todo lo que sea posible lo va a utilizar para darte en la torre, pues. O sea, él no va a tentarse el corazón y no va a decir, no, lo voy a respetar porque el diablo no tiene dignidad ni tiene vergüenza. ¿Sí? Él no tiene palabra, entonces no te imagines tú que él, cuando te esté agarrando, te va a decir, a ver, te voy a dar chance. Tómate 15 minutos con Dios, ¿sí?, y después le voy a seguir, ¿no? Él va a estar día y noche trabajando sobre ti. ¿Para qué? Para destruirte. Y entonces, si tú andas descuidadamente, pues te vienen los ataques, ¿y qué vas a empezar a hacer? A dudar de Dios. Y decir, no sé, ¿por qué Dios no me guarda? ¿Por qué Dios no me protege? ¿Por qué Dios no está conmigo? Tenemos que darnos cuenta que esto no muchas veces es una imperfección de nuestro carácter, o no es algún mal hábito, ¿sí? Es toda una estrategia de guerra que el diablo utiliza. Utiliza seres humanos que nos inspira ¿para qué? Para pegarte. Pero también utiliza tus concupiscencias ¿para qué? Para pegarte. Y también se va a tu conciencia y de tu mente ¿para qué? Para minar tu fe. O sea, el diablo te ataca con todo, hermano. O sea, el diablo está pendiente de tu alma. ¿No crees tú que el diablo se olvidó de ti cuando te convertiste? No, al contrario, ¿sí?, se preocupó por ti. Primera de Pedro 5, verso 8. Sé sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, anda como león rugiente. Ahora con esos programas que pasan de National Geographic y pasan los animales y después te los ves cazando y te das cuenta que de los más imponentes es el león. Imponentes como cazan los leones, ¿no? ¿Sí? Como todo su cuerpo, todo está metido en una sola cosa, matar a su víctima. Bueno, así anda el diablo. Tú eres ese animalito, ajá, esa pequeña gacelita, ¿sí?, que a lo mejor tiene la pata rota, ¿sí?, y te enfrentas con el diablo, con el león. ¿Qué opciones tienes? En tus propias fuerzas no tienes ninguna opción. Pero si tú lo resistes en la fe, las cosas cambian. Si tú sabes que Dios está contigo y que Él está por sobre todo poder, las cosas cambian. Amén.
¿Quién escribió esto? Pedro. Pedro experimentó de primera mano. Jesús le había advertido: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. O sea, Pedro, cuando escribió la primera de Pedro, él ya había pasado esa experiencia con el diablo. Él se había dado cuenta, porque Cristo le había dicho que el demonio quería a este apóstol y le dio una amplia advertencia a Pedro de lo que iba a venir. ¿Qué tenía Pedro? Pedro andaba envanecido. No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Sí? Mi vida pondré por ti, Señor. ¿Sí? Así andaba en ese plan. O sea, mi vida pondré por ti. Y al ratito lo estaba negando, diciendo leperada y media, porque aún su hablar delataba que él había estado con Cristo. O sea, fue tremendo la experiencia de Pedro. Si tú ya no te conformas con ese estatus de una vida cristiana, si tú has dado un paso para dar tu todo a Jesús, si tú estás dispuesto a entregarle toda tu vida a Cristo, ¿qué va a venir? Van a venir ataques a tu vida. Cuando más nos estamos entregando a Dios, la maldad está sobre nosotros más. Cuando andas con una vida tibia, mira, el diablo ni se preocupa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabe que la tibieza de tu corazón es suficiente para que tu alma se pierda. ¿Sí? Y todavía lo que puede el diablo hacer es, te va a venir a dar unas pinceladas de religiosidad, para que estés bien tibio. ¿Sí? El diablo no va a querer que dejes de congregarte si estás tibio. No, va a querer que sigas congregándote tibio. ¿Para qué? Para que puedas entibiar a otros. Para que puedas con tu testimonio desanimar a otros. Para que cuando la gente te vea y diga, ¿sé como este? No, mejor me quedo como yo estaba. O sea, el diablo sabe de qué manera te va a atacar. Pero si tú has decidido seguir a Cristo, ¿qué van a venir a tus vidas? Acusaciones. Y muchas veces, hermano, de tus propios hermanos. Así. Ya están hablando en contra de una persona. ¿Sí? Ya hay un complot para atacar a cierto hermano. ¿Sí? Por ahí andan las apariencias, ¿no?, de piedad. Pero están así, píquele y píquele. Mentiras que van a desbordar tus pensamientos, serás tentado, perseguido, vas a ser interrumpido en tus oraciones. Debes saber que esto es una conspiración de maldad lanzada directamente contra tu fe. Pablo comprendió que se trataba de esto. Cada día de su vida, Satanás molestaba a Pablo con ataques. Vemos ahí en el libro de los Hechos todo lo que Pablo sufrió. Todo lo que le pasaba a Pablo. Lo vemos abofeteado, apedreado, ¿sí?, maltratado. ¿Sí? Y Pablo lo dice, Satanás nos estorbó. O sea, Pablo era víctima de ataques constantes del diablo. De repente, cuando tuvo que apelar a César, que se lo llevaron, naufragaron, y después de que naufragaron, apenas llegaron a una isla y le mordió una serpiente súper venenosa. O sea, ¿qué había? Hasta la gente decía, algo habrá hecho este. ¿Sí? Le llovió sobre mojado, ¿no? O sea, era tanto el ataque, ¿sí?, pero Pablo estaba seguro de una cosa: Dios es mi amparo y mi fortaleza. Si tú has decidido seguir a Dios, te lo recuerdo, nunca estarás libre de los asaltos del enemigo. Satanás tiene algo en mente, y esto es socavar tu fe. Satanás quiere que dudes de la fidelidad de Dios. Por eso te bombardea con problemas, con pruebas, hasta que finalmente llegues a pensar, ¿cómo puede Dios estar conmigo en medio de todo esto? Eso es lo que va a hacer el diablo. No te va
a dejar. Claro que por otro lado, pues Dios no se queda cruzado de manos, ¿sí? Por otro lado, Dios te bendice, te da de su palabra, te nutre. En medio de todo eso, sientes paz en tu alma. ¿Sí? Cuando vienen los ataques y tú respondes a esos ataques con fe, ¿qué es lo que viene? Paz, gozo, tranquilidad, fe. ¿Sí? O sea, Dios te está ayudando. Dios nos ha prometido que en tu tiempo de problemas, cuando enfrentes una maldad persistente y siempre presente, Él será tu ayuda. ¿Sí? Mi ayuda en tiempo de necesidad, de tribulación y de problemas. Siempre presente, siempre aquí, siempre disponible, con acceso ilimitado. En pocas palabras, la presencia del Señor es constante en tu vida. Y si Él está siempre presente en ti, Él te va a dar una bendición y va a derramar de su espíritu y va a derramar de su gracia, y no importa el problema que sea, Dios va a estar contigo. Dios quiere que tú estés con Él. Dios quiere establecer un diálogo contigo, quiere una conversación contigo. Cuando nosotros predicamos y tenemos un mensaje, es que Dios te está hablando a ti. ¿Sí? Y cuando tú vas a la presencia de Dios, tú estás hablándole a Dios. Y empieza una comunicación. Para que se dé la comunicación debe de haber siempre dos personas. No una persona que va y habla solo, un monólogo, no es una conversación. Debe de haber dos personas. Y por ahí dice que la mejor conversación empieza cuando nosotros escuchamos. Tú escucha lo que Dios te está hablando, lo que Dios te está diciendo, lo que Dios te está pidiendo. Y después tú vas y le contestas a Dios. Y le dices, sí, yo estoy dispuesto. Ah, hermano, pero ¿cómo sé que tú me hablas de parte de Dios? Entonces ve a tu Biblia y ve los textos y ve si no son para ti. ¿Sí me entiendes? Y si no es para ti, agarras una navaja y lo cortas y lo tiras, ¿no? Porque Dios no te habló eso a ti. ¿Sí? Isaías 59, verso 19. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. El diablo puede venir con todo su escándalo. ¿Sí me entiendes? ¿Has visto a los animales cuando se pelean? ¿Qué es lo primero que hacen? Primero tratan de atemorizarte, ¿no? Se inflaman, gruñen, gritan, hacen un escándalo, ¿no? No importa cómo venga, Dios lo va a parar en seco. ¿Y por qué crees tú que Dios lo va a parar en seco? Porque Dios te ha prometido a ti que en el día de la angustia Él estará contigo. ¿Sí? Por su promesa de Él. Dios es más fuerte, muchísimo más fuerte. Y el diablo lo sabe. Pero aquí es la fe. ¿Por qué Dios lo va a parar? Porque Dios a mí me dijo que cuando Él venga, Él va a ser mi alto refugio, mi roca fuerte, mi castillo, mi ayudador. ¿Sí me entiendes? ¿Qué entra aquí, hermanos? Entra en juego la fe. ¿Y la fe de quién? Tu fe. ¿Sí me entiendes? O sea, tú no esperes a que el hermano en su fe te ayude. No, es tu fe. O sea, yo lo puedo ir con todo, pero es tu fe la que va a hacerle frente, ¿no? ¿Tu fe puesta en quién? En Dios. No importa, siempre será mayor el poder de Dios
de los ataques de Satanás. Dice ahí, levantará bandera contra él. Cuando las personas van a la guerra o antes iban a la guerra, ¿quién iba hasta el mero enfrente? ¿Quién? Exacto. Iba una persona con el estandarte del pueblo. ¿Sí me entiendes? Ese iba hasta el mero enfrente. Tenía que ser de los más machos, de los más hombres y de los más valientes. Porque su única función en la guerra era que el enemigo se diera cuenta quién estaba delante. ¿Sí? O sea, quién representaba en ese pueblo. ¿Sí? Entonces, siempre va a levantar bandera a Dios para defenderte a ti. Y cuando venga el diablo y que vea quién es tu estandarte, que vea quién está delante de ti, ¿qué es lo que va a hacer el diablo? Va a huir. ¿Sí? Resistir al diablo y huirá de vosotros. Entonces, ¿cómo trae Dios su ayuda en nuestros problemas? Su ayuda viene en el don del Espíritu Santo, quien mora en nosotros, y este Espíritu hace la voluntad del Padre en nuestras vidas. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, somos el lugar en la tierra donde el Señor habita. Por eso lo hemos dicho nosotros, la iglesia somos nosotros, no son las paredes, no es el lugar. ¿Sí? Le ponemos el nombre porque aquí nos reunimos, la iglesia de Iztapalapa, pero nosotros somos la iglesia del Dios viviente. Dios habita ¿en dónde? En nosotros. Y entonces, ¿de qué manera nosotros podemos resistir al diablo? Con tu vida, con tu fe, guardando tus pensamientos, cuidándote de tus palabras, cuidándote de hacer maldad, ¿sí? Teniendo el temor a Dios. O sea, muchas cosas hay en nuestra vida para poder enfrentar al diablo. Salmo 16, verso 7. Bendeciré al Señor que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. El Señor ha puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hermano, y te lo digo, y no te lo digo con el afán de, ¿quién te podrá dar un mejor consejo? O sea, ¿quién? A veces vamos a pedirle consejo a alguien y al hombre, ¿no? ¿Quién te podrá dar el mejor consejo? Dios. Oye, hermano, tengo una cita contigo y ya son las 4 y no acabas. ¿Qué te preocupas, hermano? El consejo viene de Jehová. Y a lo mejor cuando tú vengas a pedir consejo, a lo mejor lo único que requieres es una confirmación. Porque a lo mejor Dios ya te dio el consejo a ti en lo personal. Y hermano, realmente, o sea, no sé si la otra vez le preguntaba yo a los hermanos, y decía, oye hermanos, ¿y quién me ministra a mí? ¿Sí? Creo que fue una reunión, ¿verdad? Decía yo, ¿quién me asesora a mí, hermanos? ¿No? ¿Sí? Pues tiene que ser Dios, hermano. O sea, el mismo Dios que me asesora a mí, te debe de asesorar a ti, punto. ¿Sí me entiendes? Y si a mí me habla, te debe de hablar a ti también. Y el consejo debe ser el que tú necesites. Y a lo mejor, como un acto de protocolo, tú dices, voy con el hermano, a ver qué me aconseja. Cuando tú ya sabes, ¿sí? Cuando tú ya Dios te dijo. Y algunas veces yo cuando platico con algunas personas, le digo, ¿y qué piensas de hacer? ¿Sí? No, pues yo creo que debo de hacer esto. Pues eso es el consejo, ¿no? ¿Sí me entiendes? Porque si tú vienes sin nada y esperas a que uno te resuelva la vida y te dé un consejo, pues dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no? Cuando tú tienes a Dios en los cielos y tienes un acceso ilimitado a entrar con Él y decirle y pedirle y hablarle, ¿sí? Y a lo mejor Dios te muestra ciertas cosas y tú dices, voy a comentar eso con el hermano,
Y a lo mejor Dios utiliza y me utiliza a mí y te digo, sí, puedes hacer eso, me parece correcto. Y a veces, créeme que la asesoría que damos los que estamos a veces ministrando, ¿sabes de qué tipo es? Escuchamos. Sí. Ahí está la persona nos está diciendo y hablando y estamos escuchando. Y ya casi muchas personas, cuando realmente en su corazón tienen el obedecer a Dios, ya traen la solución en sus manos. Y si tú le dices, amén, eso se me hace, haz esto, se me hace correcto. ¿Sí? ¿Quién te va a dar el consejo? El mejor consejo, Dios, hermano. Y dice que aún en las noches me enseña mi conciencia. Al Señor he puesto siempre delante de mí. O sea, tú siempre antepon a Dios ante cualquier circunstancia. Siempre pon a Dios enfrente. ¿Sí? Lo que Dios diga. Así. Y si te quieren forzar a tomar una decisión, dile, déjame consultar. ¿Sí? Voy con el mejor de los consejeros, con Dios. Y ya Él me dirá si sí o si no. Pero hermano, tienes que creer eso. ¿Sí me entiendes? Si no lo crees, pues no, hermano, o sea, es bien difícil que Dios te pueda hablar así. Si tú no crees que Dios te puede hablar a ti y darte un consejo a ti y guiar tu vida, pues hermano, y si estás creyendo en mí, estás bien perdido, ¿no? Tienes que creer en Dios, en que Dios está contigo, que Él es tu amparo, que Él es tu fortaleza. Siempre delante de ti. Hay confusiones, ve con Dios. Hay problemas en la iglesia, ve con Dios. Tienes crisis, ve con Dios. Pero ve con Él, hermano. No te esperes. Habrá algunos que digan, es que a mí Dios nunca me habla. Claro que sí te habla. El problema es que nunca escuchas. Ese es el problema. Les he platicado el ejemplo de algunas personas que vienen conmigo. Oye, hermano, ¿me puedes dar un consejo? Sí. Nuevo. Haz esto. Gracias, hermano. Y lo van con Juan Luis. Oye, hermano, ¿puedes dar un consejo? Sí. Haz esto. No. Y es lo mismo. Digo, a veces es tan obvio el sentido común y andan buscando a ver quién les da lo que ellos quieren escuchar. ¿Sí? Pues olvídate, hermano. O sea, por ahí te vas a encontrar uno que te va a hablar lo que tú quieras, ¿no? ¿Sí? Y ese te va a echar a perder. ¿Podremos escuchar la voz de Dios? A ver, pongámoslo aquí a discusión. Dios me habla. Sí, te habla. ¿Cómo te puede hablar Dios? Te puede hablar revelaciones, sueños. ¿Cómo más te puede hablar? El pensamiento, el espíritu, la palabra. ¿Sí? Dice la Biblia que tenemos la palabra profética más segura. ¿Sí? Generalmente Dios te va a hablar siempre conforme a su palabra. Vamos a escuchar esa vocecita interior, ¿sí? O en nuestra conciencia, que nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Yo por experiencia te lo puedo decir. Yo sí he escuchado eso. Cuando piensas algo, no crees tú que escucho la voz así de trueno. Sí, no, nomás de repente algo me dice, no lo hagas. Así me lo dice. Eso no es correcto. ¿Sí me entiendes? En ese momento, sí me dice, no lo hagas. O cuida tus palabras. A veces hasta me dice, cierra la boca. Y hermano, créemelo. Y es muy fácil. Cuando yo escucho esa voz, ¿a dónde me tengo que ir? Lo primero que hago, a la palabra. ¿Sí? Y si de repente Dios me dice, no hables esto, ¿sí? ¿Sabes cuál es la palabra que me viene? De toda la palabra el hombre dará cuentas. ¿Sí me entiendes? O sea, asocio con la escritura y digo, ¿sí? O sea, ¿quién me está hablando? Pues el Espíritu Santo. ¿Sí? Él es el que me está hablando. En ese momento, Dios me está diciendo la cosa.
que yo debo o no debo de hacer. Y créanme que no hay misticismo, ¿no? O sea, es muy fácil. O sea, tenemos siempre una alerta. ¿Por qué? Porque Dios nos cuida. Y así como cuando el niño es chiquito, tú lo estás cuidando, lo estás viendo, lo estás viendo, lo estás viendo, y ves que se acerca y de repente le dices, no, no lo hagas, quítate de ahí, ven para acá. ¿Sí? Y el niño voltea y te ve y va contigo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabe que tú tienes autoridad sobre él. ¿Sí? Y a veces tan chiquitos y hacen caso, hermanos. A veces son tan chiquitos y te hacen caso. Cuando no hacen caso, ¿qué les pasa? Pues les pasa lo que lo estás advirtiendo. ¿Sí? Dios te habla. Pero tú debes de siempre asociar esa voz, ¿a qué? A la Escritura. Y así si vas con un hermano y le pides un consejo y te da el consejo, hermano, lo tienes que hacer en base a la Escritura. Si de repente vas y me pides a mí un consejo y yo te digo, pues engáñalo. ¿Te engañó? Engáñalo tú. ¿Sí? Tú dices, el hermano me dio un consejo. ¿Sí? ¿Fue correcto? Pues ¿qué haces? Tú dices, no. O sea, no puedo, aunque el consejo él me lo haya dado, la Biblia dice que no cometerás adulterio. ¿Sí? O sea, es sencillo, hermano, es obvio, sentido común. Entonces, a veces decimos, ¿y cómo discierno entre si es la voz de Dios o es la voz del enemigo? Hermano, algunos de los que están presentes me han dicho, es que no sé si es de parte de Dios o no. O sea, ¿cómo hago ese discernimiento de que si es Dios o no es Dios? ¿Cuál será la diferencia? Pues tiene que estar de acuerdo a la palabra. ¿Sí me entiende? Tiene que estar de acuerdo a la Escritura. El consejo tiene que ser de esta manera. Oye, hermano, fíjate que quiero hacer una casa y quiero construir, ¿cómo ves? ¿Me aviento o no me aviento? ¿Tú qué le dirías? Le dirás, piénsalo, ¿no? ¿Sí? Y después si quieres reforzar, porque la Biblia dice, si vas a construir una torre, calcula los gastos. ¿Tienes para terminarlo? Sí, hermano, sí tengo un préstamo, sí, o sea. Pues hermano, pues hazlo. ¿Sí me entiendes? Algo tan sencillo, ¿no? Pero siempre debe haber algo en la Biblia que te pueda dar, que te respalde, ¿no? ¿Sí? O a lo mejor le dices, hermano, ¿y cuántas casas tienes? Creo que esta es la 1000. Tú le dices, hermano, pues yo creo que ya no tiene caso que hagas otra casa, ¿no? ¿Sí? Sentido común, hermanos. Entonces Dios te va a hablar y te va a hablar a ti, hermano. O sea, créeme que Dios es igual Dios no hace excepción de personas. O sea, Dios te va a hablar a ti porque Dios está contigo. Si tú eres un verdadero cristiano, Dios está contigo y Él es tu ayuda y tu fortaleza y Él es tu Padre. ¿Sí? Y si los padres de aquí de este mundo dan buenas cosas a los hijos, aún siendo ellos malos, ¿cuánto Dios no más te va a dar cosas buenas? Te va a guiar, te va a cuidar. Entonces, pues cuando escuches esa vocecita, que puede ser el Espíritu hablando, ¿no? Sí, llévala a la palabra, ¿no? Sí, a la congruencia. Juan 10, verso 4 y verso 27. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Un verdadero cristiano conoce la voz de Dios. Sabe cuando Dios le habla. Sabe cuando Dios lo reprende. Sabe cuando Dios lo castiga. Porque conoce. Sabe quién es Jesús. O sea, que realmente no va a estar ahí discerniendo en dos pensamientos. Si hace una cosa correcta, no la hace. Claro que la va a hacer. ¿Y por qué lo va a hacer? Porque conoce
a Jesús, conoce la voz del buen pastor. Y sabe que su buen pastor jamás va a permitir que Satanás lo engañe. O sea, esa es otra cosa que te va a hacer fuerte. ¿Sí? Dios no va a permitir que el diablo venga y me engañe. Pero si tú lo permites, si tú te niegas a escuchar la voz de Dios, si tú te vuelves rebelde, claro que el diablo va a llegar y te va a engañar. ¿Sí? Y te va a dar vuelta, hermanos. ¿Por qué? Porque dejaste de confiar en Jesús. Cada vez que el Espíritu habló, aquellos que lo escucharon supieron inequivocadamente que era la voz de Dios. ¿Qué característica tenían esas personas? Que eran hombres santos, que eran hombres que habían decidido entregarle su vida a Dios. Y cuando el Espíritu te habla de manera clara, precisa y detallada. Tenemos ahí cuando Dios le habló a Cornelio y le dijo: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Hermano, instrucciones ¿qué? Claras y precisas. ¿Sí? O sea, cuando Dios te habla de manera clara y precisa. ¿Y qué le estaba diciendo mientras a Pedro? ¿Sí? Le dijo el Espíritu: aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Pedro? Instrucciones claras y detalladas. Ten confianza en que Dios te va a hablar a ti de la misma manera. ¿Sí? No te va a dejar cosas a la incertidumbre. Cosas precisas te va a decir Dios. Hechos 9, verso 11. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entre y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Lo quitamos? ¿A quién le estaba hablando Dios? Dime el nombre del que se aparece ahí. Ananías. ¿Sí? Pero le está diciendo a Ananías: ve a tal calle y busca y dile y esto. ¿Sí? Porque yo ya le dije. ¿Sí? Claro, hermanos, Dios habla de manera clara. O sea, Dios es tu amparo, Dios es tu fortaleza. Y cuando tú vayas a Él y tú hables con Él, una cosa es segura: te va a hablar de manera clara y precisa. ¿Sí? Para que tomes decisiones correctas. Cuando Dios no te habla, hermano, de manera clara y precisa, dúdalo de que Dios te haya hablado. Dios no es un Dios de confusión. O sea, Dios no te va a confundir. Es que, hermano, no sé qué hacer. ¿Sí? Hay personas, hermanos, que tienen que tomar decisiones bien duras en su vida. ¿Como cuáles? Señor, ¿me caso o no me caso? ¿Sí? Háblame, ¿no? O un empleo, ¿no? ¿Sí? Imagínate, hermano, no van a ser como este otro que se acaba de levantar por ahí, ¿no? Un pajarito me habló. ¿Sí? Pues, hermano, ese pajarito, Dios no es un pajarito, hermano. Dios te va a hablar de manera clara y precisa. Tienes que tomar decisiones en tu vida, Dios te va a hablar de manera clara y precisa. Así vas a entender lo que tienes que hacer. Porque si haces algo dudando, hermano, ¿sabes cuál es el problema? Que se comete un pecado. Cuando dudas, pecas. Porque no tienes por qué dudar de lo que Dios te dice. Y si no tienes certidumbre de lo que Dios te habló, aguántate mejor. No tomes decisiones precipitadas. No te aceleres. No te precipites, hermano. Tienes instrucciones, hermano, puedes tener un montón de problemas. O sea, no sé, todos los días tenemos problemas, se nos enfrentan cosas y tú tienes que ir con Dios y decirle: Señor, mira, me está pasando esto, ¿qué hago, Señor?
seguramente debe venir una palabra clara y precisa en tu vida. Y si a lo mejor en ese momento no viene la palabra clara y precisa, ¿sí?, es porque seguramente Dios te está dando tiempo. ¿Para qué? Para que tú analices bien las cosas y que veas que a lo mejor no es de la otra persona, sino es tuya. ¿Sí? Pero generalmente Dios siempre te va a hablar, siempre te va a responder. Hechos 27. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Qué pasó? ¿Qué estaba pasando ahí? Había una tormenta terrible, tenían varios días a la deriva, ¿sí? La gente estaba ya muy mal, ¿sí? Ya ellos habían pensado echar a los presos al mar para que se ahogaran, y de repente Pablo se levanta y dice: ya, tranquilos, ya Dios me habló, ¿sí?, y me dijo que es necesario que yo comparezca ante César, y me los ha concedido a todos ustedes. ¿Qué pasó después, hermano? No, a ver, dime qué pasó después de eso. Un naufragio, ¿no? O sea, como que se levanta Pablo, les dice eso, y de repente viene el naufragio, ¿sí? ¿Qué aprovechaban para hacer? Pues alimentar. Vino el naufragio, ¿sí? Se desbarató el barco. ¿Cuál hubiera sido el pensamiento en los incrédulos? Me equivoqué. No escuché a Dios claramente lo que me dijo, ¿no? O fue el diablo quien me engañó, ¿no? Pablo les dice eso. Viene el naufragio, tienen que ir cenando a una isla, y de repente los cuentan a todos y dicen: estamos todos completos, ¿sí? O sea, ¿cuál hubiera sido si nosotros hubiéramos estado ahí en el lugar de Pablo, hubiéramos escuchado a Pablo hablarnos ahí? O sea, ¿cuál hubiera sido tu escenario? Y de repente, ¿no? O sea, tú escuchas a Pablo decir una cosa y tú confías en que Pablo es un santo y que Dios le habla, ¿sí? Y de repente dice eso Pablo, ¿qué es lo que esperarías en lo natural? Que se calmara ¿sí?, que se calmara la tormenta, y que en aguas apacibles llegaras al puerto, y que ahí te recibieran con fanfarrias y con un montón de cosas. ¿Sí me entiendes? Ese es nuestro concepto de cuando Dios me habla, las cosas se tienen que arreglar así y a mi manera. Y no entendemos qué es a la manera de Dios. O sea, imagínate ya cuando todos hubieran dicho: Pablo, es que nos engañaste. A ver, ¿qué fue lo que les dije? No, pues que ninguno iba a morir. ¿Cuántos estamos aquí? Todos. Así fue. No importa la manera en que pasen las situaciones, hermano. O sea, tú tienes que tener esa confianza que cuando Dios te diga algo, Dios lo va a hacer, aunque tus ojos vean la nave destruida. Dios actúa así, hermano, de esa manera. ¿Para qué? Para que cuando vayas con Dios, Dios te diga las cosas, no salgas con la conciencia así que vas a salir resplandeciente de la presencia de Dios, ¿no? A lo mejor sales y te va peor, pero ya Dios te dijo que va a guardar tu alma. O sea, confía en Dios, hermano. Y sucedió como dijo Dios. Dios deja instrucciones claras y precisas. Cuando caminamos con Dios, nos acostumbramos a escuchar la voz de Dios. Pero muchas veces, si no caminamos bien, pues tenemos que empezar a caminar bien. Tenemos que caminar como Dios nos dice: anda delante de mí y sé perfecto. ¿Sí? Y vas a escuchar la voz de Dios. A lo mejor, si andas delante de Él y no eres tan perfecto, vas a escuchar la voz de Dios, pero reprendiéndote. Pero si tú quieres escuchar esa voz que te va a dar instrucciones claras y precisas, tienes que andar delante de Él perfecto. Salmo 25, verso 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino
¿qué ha de escoger? Hace rato el hermano lo dijo. El temor de Dios, andaré en el temor de Dios. ¿Sí? Cuando una persona anda en el temor de Dios, Dios te va a enseñar qué camino vas a escoger. ¿Sí? Dios, a lo mejor de repente, son igualitos los caminos, pero Dios te va a dar la instrucción clara, vete por acá. ¿Sí? Y seguramente esa instrucción va a ser respaldada por su palabra. Proverbios 3, verso 6. Si reconocemos a Dios en todos nuestros caminos, díselo, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hermano, ¿qué camino tenemos atrás? Uno bien tortuoso, hermano. De tropezones, de caídas, de un montón de cosas. Reconócelo. ¿Y qué va a hacer el Dios con tus caminos? ¿Los va a poner rectos, hermano? ¿Sí? Vas a caminar como Dios manda. Isaías 48, verso 17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Y hermano, aquí podemos decir que se aplica la palabra en algunos, ¿no? Si desde hace años hubieras obedecido la voz de Dios, fuera tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. O si hubieras atendido sus mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como ondas del mar. Y a lo mejor hace mucho tiempo hubieran pasado todas las dificultades que a lo mejor estás enfrentando el día de hoy. O sea, ahorita estarás viviendo otra etapa en tu vida espiritual. Y no estarías ahí arrastrándote por la arena, ¿no? Por las piedras. Amén. Hay una cosa que nos impide caminar con el Espíritu de manera íntima. ¿Sabes cómo se llama ese pecado? Se llama incredulidad. Algo te va a impedir caminar en santidad o de manera de la mano con Dios, y es la incredulidad. ¿Qué le pasó a Israel? Nunca aprendió a confiar, jamás, en la ayuda presente de Dios. Dios los guió a través del desierto con una columna de nube de día y un pilar de fuego en la noche. Eran obras sobrenaturales. Él estuvo a su diestra cada hora del día. Él los dirigió como un pastor. Los cuidó como a la niña de sus ojos. Cuando ellos obedecían, estaban seguros y en paz. No importaban los obstáculos que hubiera. Sin embargo, a pesar de la guianza amorosa de Dios, no habían creído en Dios, ni habían confiado en la salvación de Dios. Dios abrió las puertas de los cielos para ellos. Se les dio todo. Todo. ¿Y qué dice la Biblia? Que no entraron a causa de ¿qué? De incredulidad. No entraron porque eran incrédulos. Tú no caigas en ese pecado, hermanos. La incredulidad es no creer que Dios pueda hacer una cosa en tu vida cuando Dios te lo dice. Si de repente un día Dios llega y te dice, te voy a hacer el hombre más rico del mundo, el más rico, lo va a hacer. Claro que Dios pues, no va a venir a decírtelo, ¿verdad? Para que tú confíes en Él, ¿no? Porque a lo mejor tú dirías, yo, el más rico, no, pues, ¿cuándo, hermano? Solamente que fuera hijo del DIN, el mismo hijo por ahí que tuvo, y que hoy me enterara yo y que me dijeran, tú eres el hijo del DIN, ¿sí? Y te van a heredar y ¿sí? Harías tu propia historia, ¿no? Pero Dios, cuando te dice algo, es porque te lo va a cumplir. Pero si tú eres incrédulo, si tú no crees lo que Dios te dice, yo a alguna persona les he dicho, hermano, ¿cómo tienes esa fe para creer que Dios te salvó y que Él es tu Señor y tu Salvador
y no crees esto otro. O sea, ¿cómo es posible eso, no? O sea, ¿cómo podemos creer que Dios me salva y no creo que Dios me ayuda? O no creo que Dios me guarda. O no creo que Dios va a arreglarme este problema. O sea, ¿por qué creo algo que es muy grande y a veces no creo las pequeñas cosas? O sea, es una fe anormal, ¿no? Es una fe aberrante. Ve esta palabra, Hebreos 4, verso 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hay un reposo para el pueblo de Dios. En los tiempos presentes va a haber ayuda en los problemas. Hebreos 4, verso 9. La presencia de Dios está con nosotros todo el tiempo y siempre llega a tiempo. Salmo 106, verso 24. Ve otra vez el pueblo de Israel, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Incredulidad. Es un pecado terrible, hermanos. Lamentablemente la iglesia de hoy es muy parecida al pueblo de Israel. A pesar de las grandes promesas de Dios para con nosotros, la seguridad de su paz, su ayuda, su completa provisión, no confiamos en Él completamente. ¿Qué dice la Biblia? Dice, si los pajaritos Dios les da de comer, ¿sí? Si a las plantas Dios las viste, ¿sí? ¿Cómo no te va a dar Dios lo básico? Y hay algunos hermanos que hoy no vinieron porque se fueron a trabajar, dejando a un lado a aquellos que por su trabajo tienen que trabajar los domingos, ¿no? Pero habrá otros que, no, es que estoy bien, de verdad, tengo que pagar mis deudas. Espérame, ¿no podrá Dios ayudarte? ¿No podrá Dios liberarte de tus deudas si tú realmente pones de ti decir, Señor, amén, yo voy a confiar? ¿Qué quieres que haga? Y Dios te dice, haz esto, esto, esto y esto. Si lo haces, hermano, lo más seguro es que Dios te va a bendecir. Pero si le empiezas a regatear a Dios, si empiezas a dejar las cosas a un lado y le dices, no, pero es que tú no sabes las broncas que me estoy enfrentando, y si Dios te dijo que te va a ayudar, ¿por qué no le crees? O sea, ¿por qué dudas? No debes de dudar. Hebreos 3, verso 10. Aquí está lo que decíamos. A causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Verso 17. ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. El pecado, hermanos, es un obstáculo para que Dios te hable y te guíe. Y la única palabra que Dios puede escuchar de ti es diciéndole, Padre, perdóname, ¿sí? Porque soy un pecador. Si tú vives en pecado y tú le dices, Señor, guíame, enséñame por dónde voy a caminar, lo primero que Dios te va a decir es, arrepiéntete, pecador. ¿Sí me entiendes? Y si tú no haces caso a esa voz y tú dices, no, Señor, muéstrame, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Sí? Hasta que no dejes tu pecado, Dios no va a cambiar su mensaje para contigo. Arrepiéntete, pecador. ¿Sí? Deja de pecar impío. Eso es lo que Dios te va a decir. Deja de ser un impío. Cuando tú dejes de ser un impío, entonces sí, Dios va a escuchar tu voz y Dios te va a guiar. Hebreos 4, verso 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca por no haberlo alcanzado. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amén.
Entonces sí, ¿crees que Dios te pueda hablar? ¿Sí? Pues Dios te habla. Si estás en pecado, ¿qué te dice Dios? Arrepiéntete, pecador. Si estás bien con Él, ¿qué te dice Dios? Yo soy tu amparo, yo soy tu fortaleza, yo soy tu refugio, yo soy tu paz, yo soy, como dice en el Salmo 23, ¿no? Tu pastor. Uh-huh. Y aunque andes en sombras de muerte, yo estaré contigo. Y Dios te va a guiar y te va a caminar y te va a traer y te va a mostrar todas las cosas. Y te va a llevar a pastos verdes, a aguas de reposo, te va a servir y te va a hacer, delante de tus enemigos, Dios te va a festejar. Esas son las dos condiciones. Salmo 33, verso 11, terminamos con este. El plan de Jehová permanecerá, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Ese es el plan de Dios, hermano. O sea, el plan de Dios es estar contigo para siempre, bendiciéndote para siempre. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. El creador del universo, hermano, a ese que le cantamos al principio, que es grande, muy grande, anhela compartir sus pensamientos con nosotros. ¿Te das cuenta de eso? O sea, el Dios del universo piensa compartir con sus hijos sus pensamientos. Dios le habló al pueblo de Israel en el pasado. Dios le sigue hablando a su pueblo el día de hoy. Y Dios nos seguirá hablando hasta el fin del tiempo. Pero Dios desea hablarte a ti sobre tu problema el día de hoy. Él lo hace a través de su palabra. Él lo hace a través de hermanos. Él lo hace a través de la voz quieta y apacible del Espíritu. Así como se lo dijo Elías. Cuando hubo esa quietud, ahí estaba el Espíritu de Dios. En esta quietud, Dios te puede hablar el día de hoy. Tú tienes algo en tu corazón. Tú tienes algo en tu mente. Tú tienes algo ahí, tienes problemas, tienes aflicciones. Dios te puede hablar hoy. Dios te puede responder. Dios te va a guiar, te va a enseñar tu camino, lo va a enderezar si estás equivocado. Porque Él es Dios. Aprende a escuchar la voz de Dios. ¿De qué me sirve a mí saber que Dios es mi amparo y mi fortaleza si no escucho su voz? ¿Cómo me va a guiar? Pero si tú te humillas, si tú lo reconoces en todos tus caminos, Él te va a guiar, Él te va a hablar, Él te va a mostrar, Él te va a ayudar. ¿Estás enfermo? Dile a Dios, Señor, estoy enfermo, me duele. Y Dios te va a responder. Y a lo mejor te va a decir, es necesario. O te va a decir, sé sano. Señor, tengo problemas con mi pareja. Tengo problemas con mi esposa. Tengo problemas con mis hermanos, Señor. Señor, tengo problemas conmigo mismo, Señor. Siento que no camino como debo de caminar. Siento que soy tibio, Señor. O a lo mejor tú le podrás decir, Señor, yo no he dejado mis pecados, soy un pecador. Háblame. Ayúdame, Señor. Porque a lo mejor ya me has hablado muchas veces de que deje mi pecado y no he querido. He sido egoísta. O no he confiado. No importa los medios que Él use, reconocerá su voz. Las ovejas conocen la voz del pastor. Y Él es fiel para guardar las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra.
Dios te va a liberar de esas aflicciones o de esas inquietudes que tú tienes, de esas tentaciones. Dios lo va a hacer. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos y me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Pero agradecemos tu palabra, Señor. Agradecemos que nos des una palabra de fe, Señor, en este día, Señor. Agradecemos que nos permitas ver lo bueno que eres, Señor, y lo grande que eres, Señor. Y podemos decir que no hay Dios como tú, Señor. No lo hay, Señor. Y en ti podemos confiar, Señor. En ti podemos estar seguros, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Amén, Señor. Dios los bendiga a todos. El próximo domingo es el último domingo del mes. No sé cómo está lo de la relación ahí. ¿Alguien sabe? Ahí está. Para las personas que están o que nos visitan por primera vez, nosotros tenemos como una costumbre el último día del mes, el último domingo del mes, después de la reunión, tener un convivio. El convivio es algo muy sencillo que consiste en traemos alimentos y comemos aquí